Hola, buenos días a todos. Bueno, continuamos con un vídeo más, la parte de Angular Ionic. En esta ocasión pasamos ya al apartado de Firebase. En este vídeo vamos a ver cómo configurar Firebase y la parte de la autenticación, que realmente es bastante sencillita. Tenemos ejemplos hechos de clase y demás subidos también en Git, pero bueno, por lo menos para que tengáis una pequeña referencia en el vídeo por si algo se os escapa. Y bueno, lo demás lo hablamos también en la clase presencial. Bueno, Firebase es lo que se llama un BaaS, que es un Backend as Service. Nos libera básicamente de toda la parte del servidor, permite a desarrolladores utilizar base de datos, almacenamiento y demás, sin tener exclusivo un servidor con una parte de PHP, sino simplemente utilizando el servicio de Firebase, el cual se encarga un poco de abstraernos de todo eso mediante ofrecernos servicios como la autenticación, almacenamiento, base de datos y mucho más, ¿vale? Es una herramienta muy potente. Ahí tenéis todo lo que ofrece muchísimas cosas. Nosotros en clase hemos visto el Firestore, la autenticación y el storage. El Firestore, recordad que es la base de datos no relacional. La autenticación es lo que vemos de cómo autenticarnos con usuario y contraseña, Facebook, Google, Apple, etc. Y storage para guardar, almacenar fotos y demás y tenerlas disponibles en la nube de forma rápida, fácil, sencilla y lo más importante, gratuita, ¿vale? Pero bueno, no del todo gratuita. Para nosotros, a nivel de desarrollo, nos sirve tener la versión gratuita, pero obviamente en cuando necesitemos escalar nuestra aplicación para llegar a un público más amplio o porque necesitamos más espacio, necesitaremos pagar, ¿vale? Pero nosotros de momento estamos en el plan Spark, que es gratuito. Como veis, el precio depende de la cantidad de conexiones, cantidad de espacio que necesitemos en la base de datos, en el storage, etc, etc. ¿Cómo se configuraría un Firebase? Bueno, lo más importante sería entrar en Firebase, crear un nuevo proyecto y instalar en nuestro proyecto Ionic Firebase, ¿vale? Ahí tenéis cómo se instalaría y bueno, este trozo de código nos lo da ya el propio Firebase, por lo tanto simplemente es copiar y pegar. Yo como siempre os recomiendo que lo tengamos en un ficherito aparte para que sea mucho más accesible y sigamos respetando el modelo vista controlador, ya sabéis, un ficherito environment.ts, exportando la constante y luego importándola donde nos haga falta, ¿vale? Es importante también, al igual que siempre que instalamos un nuevo módulo o plugin, añadirlo al app module, ¿vale? De esta forma, el Angular Fire Module, initialize app. Y bueno, lo mismo para cada uno de los módulos que queramos utilizar, ¿vale? Si nosotros queremos utilizar solo la autenticación, pues solo importaremos el Angular Fire Auth. Si vamos a instalar, ¿vale? Este es para el de base de datos y este es para el de almacenamiento. Una vez ya lo tenemos importado, simplemente en el componente en el que vayamos a utilizar esto, la autenticación, la base de datos y tal, lo que tenemos que hacer es simplemente crearnos una variable en el constructor del tipo Angular Firestore o Angular Fire Storage o lo que queramos, y esta variable es la que contendrá todos los métodos para utilizar las funcionalidades de Firebase. Esto es gracias a la librería que han hecho los de Ionic Córdoba para acceso a Firebase. Lo que vamos a ver en este vídeo es la autenticación. Uno de los servicios que ofrece es que nos permite autenticar a los usuarios. Esto hace que el programador de clientes se abstraiga totalmente del proceso de comprobar contraseñas, comprobar que usuario existe, proceso de recuperación de contraseñas, que guardemos la contraseña en un formato que no sea hackeable y demás. Bueno, pues todo esto nos olvidamos y se encarga Google de ello. Yo creo que no hay nadie mejor que Google para hacer esto. Además, nos permite utilizar diferentes métodos de autenticación, no solo mediante usuario y contraseña, sino que también tiene autenticación mediante Facebook, mediante Twitter, mediante Google, etc, etc, etc. Hay muchos métodos, ¿vale? Bueno, todos los métodos que utilizaremos son asíncronos, recordad, lo habéis visto esto en la asignatura de servidor, lo que significa asíncrono, simplemente tenedlo en cuenta. Aquí tenemos
la consola de Firebase, iríamos a la parte de autenticación y aquí tenemos todos los métodos que existen de autenticación, habilitaríamos los métodos que queramos, en este caso, pues por ejemplo, como veis ahí tenemos autenticación por correo electrónico con contraseña, por Google y por Facebook, ¿vale? ¿Y cómo se implementaría esto? Bueno, lo dicho, esto tenéis los ejemplos en el GitHub y demás, así que simplemente voy a comentar los métodos más importantes, vemos algún ejemplo aquí rápido y lo demás, además de la documentación que tenemos de GitHub y demás y lo que tenéis subido en el Git, lo vemos en clase. ¿Cómo utilizaríamos? Pues bueno, teniendo en cuenta que AFAuth sería lo que he importado en el constructor, que sepáis que existe un método sign in with email and password, donde le paso dos strings, el mail y el password, que sería para identificarnos, ¿vale? También tenemos uno para crear, sería para registrarnos, y uno para resetear el password. Todo esto, todas estas funciones devuelven una promesa. Recordad que una promesa no es nada más que una función con un resultado. Todo esto de los servicios, ya sabéis, deberían de estar en un ficherito aparte para respetar el modelo cliente-servidor, ¿vale? Y nada, simplemente teniendo eso en cuenta es muy sencillo. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se crearía un usuario. Pues bueno, este es el método de cuando le doy al botón clic, recojo los textos y simplemente llamo a mi servicio que crea el usuario pasando el usuario. Este servicio que tengo aparte será el que creará, el servicio lo he creado yo, no tiene los métodos que yo quiera. En este caso tendrá un método signup_user que internamente llamará al método Firebase. Aquí lo tenemos. Esto sería mi método signup_user que internamente lo que hace es llamar a Firebase, ¿vale? Con un create_user, ¿vale? Esto que hace dentro, olvidaros porque esto es parte de base de datos. Y ya está, y como veis, la promesa nos devuelve un Firebase Auth User Credential que contiene información importante del usuario. Por ejemplo, contiene el identificador que internamente le ha asociado Firebase. Y en el caso de que falle, pues bueno, tenemos un catch para controlar el error. Para hacer el login, pues bueno, de una forma muy similar. Tras validar el formulario y demás, Auth Service, Login User, lo mismo. Auth Service es un servicio que me he creado yo para uso personal, para tener isolados el servicio y respetar el modelo cliente-servidor, y le paso un mail y un texto. Y aquí tenemos, dependiendo de la respuesta, pues mostraré el login correcto, y si me da algún error, dependiendo del error, le diré un mensaje u otro. ¿Y qué hace este método login user? Pues internamente lo único que hace es llamar a la función de sign in que os he explicado antes. Y un poco esto sería un pequeño resumen junto con la documentación y los ejemplos que tenéis de Git. Revisadlo y bueno, en la clase presencial vemos los diferentes ejemplos y lo vemos todo esto en funcionamiento, ¿vale? Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Adeu.